pasado estuvimos hablando acerca de, estuvimos haciendo una comparación o una alegoría de que la vida cristiana se podía comparar con un viaje. Pusimos algunos ejemplos en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y porque es una historia que está en la Biblia, es una historia donde hay protagonistas, es una historia donde interviene Dios, y nosotros contemplando las historias bíblicas podemos entender la manera en que Dios puede obrar con nosotros en este tiempo, en el siglo XXI. De allí sabemos, por eso está escrita la Biblia, porque la Biblia no es solamente un compendio de mandamientos, sino hay un montón de historias, y la palabra de Dios dice en la carta de Pablo, de quien escribió la carta a los Hebreos, que las cosas que están escritas para nuestra instrucción. Así que encontramos principios que son transferibles, principios que nos pueden ayudar hoy en el presente. Así que continuamos con la segunda parte de esta enseñanza que ha sido de bendición para tantas personas a través del internet y a través de la vida de ustedes. Así que vamos a continuar con este viaje. Habíamos quedado en que el apóstol Pablo iba embarcado en una nave rumbo a Roma. Pablo iba como un prisionero. Pablo iba entre delincuentes, literalmente, porque en este barco iba un centurión romano que era un oficial romano, iba una guarnición romana que iba protegiendo, iba la tripulación del barco y todos los demás eran delincuentes, hermano, literalmente, porque iban presos a Roma para ser enjuiciados en Roma. El único que iba entre los delincuentes que no era un delincuente era el apóstol Pablo. Qué difícil, ¿verdad? Nos presenta situaciones en la vida, como también Jesucristo dice que murió en la cruz del Calvario, pero que a un lado y al otro de él habían dos ladrones. O sea que murió entre ladrones. Son cosas que suceden en la vida que a veces no podemos entender, pero que están allí y que nos van a enseñar a nosotros a extraer esas enseñanzas que nos van a ayudar para continuar la vida. Así que vamos a ver algunos principios que se desarrollan ya en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer principio que veo ahí es que estas personas reciben refugio para calentarse del frío. O sea, los habitantes de esta isla llamada Malta recibieron a estas personas que habían terminado de naufragar. Ya les hablamos en el encuentro pasado que habían sido azotados por desobedientes, por una tormenta que había destruido totalmente su embarcación y ahora están zozobrando y llegando a la costa de una isla llamada Malta. Y no es casualidad que el nombre Malta signifique refugio. ¿Refugio para quién? Para gente que no lo merecía. Refugio para gente que confiaron más en su propia prudencia que en lo que Dios le estaba diciendo. Personas que se consideraban autosuficientes para llevar la vida sin necesidad de contar con Dios. Y eso es lo lindo del Evangelio. Lo lindo del Evangelio es que Dios abrió sus brazos para nosotros que fuimos desobedientes. Para nosotros que vivimos una vida como mejor nos pareció. Para nosotros que planificamos en esta vida sin tener en cuenta a Dios. Y cómo Dios en su infinita misericordia nos prepara un refugio de recibimiento. Dice que los habitantes de la isla prendieron un fuego allí, en aquel lugar, porque estas personas llegaron mojados, con mucho frío. Y dice que estos habitantes recibieron con ese fuego a estas personas sin saber ni siquiera quiénes eran. Y hay un paralelo en la actitud de los habitantes de esta isla, cómo prepararon fuego, calor para aquellas personas que venían resfriados, venían con frío, con hambre, por muchos días sin comer, salidos de un naufragio, y estas personas les recibieron con ese calor, y así mismo es el calor del Espíritu Santo para nuestras vidas. Dios está preparando una hoguera, Dios está preparando un calor para recibir a aquellos que no le conocen, aquellos que el mundo los ha golpeado. Aquellos que el mundo le ha provocado frialdad, ahí está el Espíritu Santo esperando nuestro regreso. Estamos viviendo en medio de un mundo que está cada vez más frío. ¿Para qué está viviendo la gente hoy, hermano? La gente tiene un vacío de existencialismo en su vida. La gente sabe que está, y por eso hay tanta droga. Yo quisiera que ustedes fueran
a una de las calles de Brooklyn o Nueva York, hay calles donde las personas parecen literalmente zombies. Literalmente, hermano, usted lo ve con la cabeza para abajo así, horas y horas, otros tirados en la calle. ¿Sabe por qué? Pues la gente se refugia en la droga porque hay un vacío en su corazón. Y ellos no saben dónde o cómo llenar ese vacío. Y a eso yo le llamo un mundo frío. Otra parte del mundo se refugia en los placeres. Y los placeres no llevan a ninguna parte porque no fuimos creados para derrochar nuestra vida en placeres que muchas veces las consecuencias siempre son fatales. Sí, nosotros tenemos instintos legítimos y Dios nos ha dado oportunidad de disfrutar de tantas cosas lindas que hay en la vida para disfrutar. Pero cuando estoy hablando de estos placeres ilegítimos, son aquellos placeres que han violado la barrera de lo normal y han pasado mucho más allá. Y la única cosecha que traen estos placeres siempre es mal. Porque si hay algo que Dios hizo y que yo lo reconozco, es que a mí Dios me perdonó como te perdonó a ti. Pero sabe que yo tengo marcas en mi vida del pecado que yo viví antes de conocer al Señor. Hay marcas que son imborrables porque el pecado se perdona, pero las consecuencias a veces son para siempre. Hay tantas cosas en mi vida que yo las quisiera borrar. Es como que yo quisiera que nunca hubieran existido. Porque eso es el pecado. Ese es el pecado. Pero qué bueno es saber que Dios nos perdona y que nos da una buena conciencia. Dice la palabra del Señor, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Eso le trae paz a mi corazón. Dice que Dios pondrá nuestros pecados en el fondo de la mar. Y el único que conozco yo que es buzo, que se mete ahí abajo a sacar nuestro pasado, es el diablo para condenarte. Pero Cristo te ha hecho libre por el poder de su sangre. Ha perdonado tus pecados y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Ahora, odio tener que decirte este principio, pero es mi deber decírtelo. Porque precisamente la palabra de Dios nos prepara para la vida. Nos prepara para la vida y tengo que decírtelo de todas maneras. Dice este principio, avivar el fuego desata la ira de la serpiente. ¿Tú quieres vivir de forma mediocre toda tu vida? Vive de forma mediocre. Nunca vas a avanzar en nada. ¿Por qué? O por temor, por comodidad, porque ya conoces lo que estás haciendo. Y entonces no te enfrentas a nuevos desafíos en la vida precisamente por temor. Es por temor. Entonces, cuando tú tomas la decisión de comenzar a hacer las cosas que tú nunca has hecho, comienzas a ver las cosas que tú nunca has visto. En el lenguaje secular le dicen emprendedor. Eso es bueno. En todas las áreas de la vida hay que emprender. En todas las áreas de la vida. Ahora, cuando tú tomas la decisión de ser diferente, cuando tú tomas la decisión de salirte del montón, corres el riesgo de que te muerda la serpiente. Porque la gente te va a decir, cuando tú vas a comenzar un proyecto en tu vida, la gente te va a decir, tú no lo vas a poder hacer. Pero cuando ya ven que tú lo estás haciendo, van a quererse unir a ti para luego llevarse el mérito de que estuvieron a tu lado para llegarte ahí. Y cuando tú llegas, te van a decir, yo sabía que tú ibas a llegar. Así es la vida. Por lo tanto, usted nunca en la vida debe vivir paralizado. Usted tiene que tener una visión que vaya mucho más allá de su horizonte. No tengas temor, emprende, tienes que emprender, tienes que tomar iniciativa, tienes que irte adelante. ¿Y sabe qué? Si usted va adelante, usted va a comenzar a ver resultados diferentes. Pero ¿por qué va a haber oposición? Precisamente porque alguien está interesado en que tú te fosilices en la posición que tú estás. Que tú te conformes con la posición que tú tienes y que nunca llegues a niveles superiores. Dice la palabra del Señor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. ¿Prende fuego? Mientras todo el mundo estaba agrupado uno arriba del otro, todo el mundo estaba temblando, la llama se estaba apagando y el apóstol Pablo fue y recogió leña seca para que el fuego no se apagara. Pero la serpiente le tiene miedo al calor. Dice que huyendo del calor.
Por eso es que una iglesia muerta no va a ninguna parte. Entonces, el frío es el que no está desconectado de Dios. El caliente fervoroso es el que está en avivamiento. Pero ¿sabe cuál es el problema del tibio? El problema del tibio es que tiene un pie aquí y tiene el otro allá. Por eso yo les exhorto a ustedes que vivan en el calor de Dios. Vivan en la pasión del Evangelio. Vivan en el avivamiento del Evangelio. Mientras el mundo tenga más pasión, ahora mismo hay una fiebre mundial con el fútbol. Y no estoy cuestionando que usted vea fútbol. Véalo y vaya a su equipo, váyale con todo. Cómprese todas las camisetas y cómprese todo. Haga todo lo que sea. Grite, gol, haga lo que usted quiera. Pero si esa pasión es más fuerte que lo que tú estás sintiendo por Cristo, revísate. Y no te estoy regañando. Si tú tienes más pasión por eso que por Cristo, revísate. No te estoy diciendo no lo vea. Yo vi una chica un día llorando, pero a lágrimas extendidas. Porque llevaba 2 días haciendo una cola para entrar a ver a Bad Bunny. Y no pudo entrar. A Bad Bunny. Oye, a veces para venir a la iglesia tenemos que alar a gente con un tractor. Están como soldados en la casa, en el sillón ahí. No se crea, hermano, no se crea que ese tipo de vida es un tipo de vida que va a ser bendecido por Dios. A todo el mundo le gusta la bendición de Dios, pero como dice nuestro volante y lo tenemos como principio de vida de nuestra iglesia, para un Dios grande se emprenden cosas grandes, para un Dios excelente se le dan las mejores excelencias. O Dios en mi vida es el uno o no está en mi vida. Dice la palabra. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que se necesita valor, sí. Que hay que echar fuera el temor, porque el temor trata de invadir a las personas cuando tratan de romper los límites. Sí, pero rompe ya que Dios va a estar con usted, Dios te va a estar respaldando cuando tú emprendas lo que emprendas en nombre de Él. Cuando Dios es lo primero para ti, Dios te dará lo primero de sí. Recuérdate, Dios te tendrá en cuenta cuando Dios es lo primero en tu vida. Porque el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuidado con las opiniones. ¿De quién? De la gente. Escucha a todo el mundo, pero no viva por lo que la gente dice. Pastor, y nadie tiene razón. Sí, hay un montón de gente que tiene la razón, pero lastimosamente, la gente boca mala son las que más abundan en este mundo. Y lo más bonito, que a veces la boca mala no viene con maldición, viene con palabras lisonjeras. Dice que los habitantes de esta isla, cuando vieron la serpiente prendida en la mano del apóstol Pablo, dice que Pablo se la sacudió, la echó al fuego, a lo que ella le tenía miedo, la tiró allá. Dice que los habitantes de aquella tierra dijeron, este hombre debe ser el peor hombre que existe porque mira, escapó de la tormenta, escapó del naufragio y la justicia lo siguió y no lo ha dejado tranquilo. Mira, en el desembarco entonces aquí lo muerde una serpiente. Y dice que se quedaron mirando, se quedaron contemplando a Pablo para ver si caía de repente o se hinchaba y moría. Pero al ver que el apóstol no murió, entonces dijeron que era un Dios. Porque el diablo o te va a decir a ti que tú eres un desgraciado miserable que no vale un centavo, o te va a decir que tú eres un Dios. Ojo, las dos cosas son peligrosas. Las dos cosas son peligrosas. Yo me alimenté en mi alma y mi espíritu en toda mi niñez de maldiciones de mi familia. Pastor, ¿y no te amaban? Con locura. Pero eran ignorantes.
Mi familia no tenían educación ninguna de Cristo, no conocían nada de Dios. Entonces, cuando tú eres ignorante, tú no te das cuenta que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en la lengua del hombre. Cuando tú sueltas una palabra, esto es científico lo que le voy a decir. Cuando tú sueltas una palabra sobre una persona, automáticamente el cerebro se activa y hace segregar hormonas, buenas o malas. ¿Sabe que hay hormonas como la serotonina y otras hormonas que son buenas, hormonas de placer, de satisfacción? Y hay otras que son contaminantes. Y cuando tú le sueltas a una persona una palabra negativa, le envenena su vida, hermano. Porque esa persona se va, se acuesta y comienza a vivir con ese golpe, porque hay palabras, dice la Biblia, que son para el hombre como golpe de espada. O sea, hay palabras que es como atravesar a alguien por la mitad, literalmente. Entonces mi familia, al no ser creyente, al no conocer estos principios que tú y yo conocemos, principios que van a hacer crecer a nuestros hijos, principios que le van a dar una vida diferente a nuestra familia, de soltar, de confirmar a los muchachos, de decirle, Dios está contigo, tú vas a ser una persona inteligente, tú vas a ser una persona capacitada, mira qué clase de talento tú tienes, apenas eres un niño y mira lo bien que tú lo estás haciendo. Quizás sea el más bruto de la escuela. Tú digas, no tienes un 10, tienes un 6, pero tú verás, porque Dios está contigo, tú verás que tú vas a mejorar eso. No es lo mismo decirle eso a un niño que decirle, cabezón, bruto, eres un burro. Porque lo que le estás diciendo es como moldear arcilla en la vida de esa persona. Y yo recibí eso de mi familia. Yo fui criado por abuelos. Ya le he contado el testimonio mío que mi madre era muy joven, mi padre fue a prisión desde muy temprano y mis abuelos nos criaron, pero abuelos campesinos, ignorantes, sin capacidad, sin conocer el mundo espiritual. Y entonces siempre me decían, tú no sirves para nada, tú no, porque cualquier cosa que hacía que no me salía, tú no sirves. Hasta que llegó el momento que yo decía, no voy a emprender nada si todo me sale mal. Hasta que vino Cristo y cortó esa maldición en mi vida. Y comencé ya a vivir no por lo que me enseñaron cuando niño, comencé a vivir por lo que dice la palabra del Señor. Y de eso se trata. Esta gente eran personas, mira, los mismos que los recibieron, le están diciendo ahora a Pablo, dice, o eres el peor de todos los delincuentes que vienen en ese barco, tú eres el peor. Porque mira, no te ahogaste allá y mira ahora cómo te mata la serpiente aquí. Pero cuando no se muere el tipo dice, no, espérate, tú eres un Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva en el Edén? Dice, no vas a morir, sino que vas a hacer, ¿cómo? ¿Viste la serpiente? ¿Ya la viste? La misma serpiente de toda la vida. Por eso ten cuidado con la lisonja. Y como nos gusta. Oye, qué inteligente que tú eres. Oye, tú que si eres bueno en eso que tú estás haciendo. Eso le gusta a todo el mundo. Cuidado con eso, hermano. Porque caemos fácilmente en ciertos errores que no tienen solución, como vimos en los principios del domingo pasado, que no lo voy a reiterar. Pero cuidado, la palabra del Señor dice, nunca tenga un mayor concepto, mayor opinión de la que debes tener acerca de ti mismo. Tampoco menor. Ahora, pastor, ¿y qué soy yo? O no soy un delincuente, o no soy Dios, pues ¿qué soy? La Biblia dice lo que tú eres. ¿Quiere que te lo diga? Bueno, como no quieren, no se lo voy a decir, se lo digo otro día. ¿Se lo digo? Amén. Aquí hay que encender la hoguera de Pablo, yo creo, Dice la palabra del Señor, mas ustedes son, ahora sí, este es tu retrato, mas ustedes son linaje escogido. ¿Sabe lo que es un linaje escogido? Donde hay muchas personas y te dicen tú y tú, ven para acá. Linaje escogido. Sigue diciendo, real sacerdocio. ¿Sabe lo que es real sacerdocio? Sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Era un sacerdote real. ¿Sabe por qué Jesucristo es rey de reyes? Porque Jesucristo es el rey de los reyes sacerdotes que somos tú y yo. Alaba a Dios. Oye, pero aplaude ese gol. Nación santa.
Pregúntele a cualquiera, ¿cuántas naciones hay en el mundo? Le van a decir exactamente cuántas naciones hay en el mundo. Pero hay una que nadie menciona. ¿Sabe cuál es la nación santa? Cristo mi Rey. No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los presbiterianos? ¿Los católicos? Esos nombres son puestos por nosotros, hermanos. Dentro de todas las iglesias de este mundo, dentro de ellos, no todo, hay una nación santa. ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen a la nación santa? Más vale que lo crea. Más vale que lo crea. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros. Si tú te quieres seguir viendo como un miserable, es tu problema. Usted tiene que verse como lo que es. Nunca se deje impresionar por el estatus de ninguna persona. ¿Sabe que cuando uno va a cierto lugar y tiene que entrevistarse con alguien que supuestamente es importante, uno como que va como con miedo y uno se siente allí como que se siente raro, fuera de lugar? No. Concéntrese en lo que Dios dice que es usted. Y cuando usted va a entrar a ese lugar, usted va a proyectar una atmósfera que todo el mundo va a darse cuenta que usted es una persona diferente. No por el pececito del carro, no, ni porque el sign diga Cristo vive. Si usted tiene el pececito, no lo quite, pero por favor que no falte lo otro. Pero más importante que el pececito, que es un ícono del cristianismo, sea usted la representación de ese reino. Sea usted. Entonces, no viva por opinión. Cuando una persona vive por opinión, hay personas que se visten por opinión. A usted le gusta una ropa, se puso su ropa, le gusta, se miró en el espejo y dice, esto está perfecto. Salió a la calle y vino un amigo, una amiga y le dijo, ¿sabe que esa ropa que tú traes no me gusta? A ti no tiene que gustarte. Pero ¿qué hace la mayoría de las personas? Dice, no me lo pongo más. Porque a alguien no le gustó lo que a ti te gustaba. Yo estoy exagerando. No viva por lo... Alabe, alabe, alabe. Alabe. No viva por la opinión de la gente. Cuando usted es cristiano, cristiana al full, 100%, usted se va a dar cuenta que va a haber personas que le odian, porque sí, usted no sabe por qué. Aquí hay un lugar que nosotros vamos a veces por trámites, son trámites que yo pago. Pregúntale a mi esposa el odio que me tiene esa mujer y nunca en la vida he hablado con esa persona. Pero es como si entrara allí no sé quién. Esa mujer es como que se endemonia cuando yo entro allí. Y yo entro fresquecito, ¿no? Porque yo sé que el espíritu que está en ella es quien hace eso. Pero yo no me puedo desanimar por lo que alguien piense de mí sin conocerme. Entonces hay personas que de gratis, mira, hay personas que te vieron por primera vez y dicen, ¡ay, qué mal me cae! Y cuando pasa el tiempo dicen, ¡ay, qué equivocado yo estaba, tú eres la mejor persona de la vida! A otros los conoces por primera vez y dicen, ¡ay, qué bien tú me caes! Y al mes te odian que quieren verte muerto o muerta. Mis hijitos queridos, aprendan los principios bíblicos para que sean felices. Por favor, apréndanlo. Apréndanlo. Aquí estamos para eso. Usted sacó tiempo de su descanso hoy para venir aquí. No pierda el tiempo. Aproveche los principios. Sea feliz por lo que la Biblia dice. No seas esclavo de la gente. Nunca seas esclavo de la gente. Escuchar un consejo, sí, pero con discernimiento, con sabiduría. Pero no permitas que nadie te ponga una etiqueta. Hay personas que se consideran 2 por $1. Muy barato, muy barato. No, viva por lo que Dios dice, actúe por lo que Dios dice, viva por lo que Dios dice en su palabra. Mira, Jesucristo lo quisieron hacer rey político, ¿sí o no? La gente lo tomó y dice, vamos a convertirte en rey. Mire cómo actuó Jesús, se los quitó de arriba al momento y otros lo querían despeñar. Porque así las multitudes son así, mire.
son así. Las multitudes son volátiles. Cambian de opinión de la noche a la mañana. Entonces no se puede vivir. Tenga un concepto, no hay nada más grande y hermoso en la vida que ser una persona con identidad. Eso no te va a robar el gozo. Eso no te va a robar a ti la bendición. Nadie va a venir porque te digan lo que te digan, tú no vas a bajar de tu posición. Si un cerdo te invita a luchar con él, los dos se van a revolcar en el lodo, pero solamente lo va a disfrutar uno. Usted va a salir y dice, ¿quién te mandó a luchar con él? Déjalo en su lodo. Alguien dijo que cuando tú estás en esta posición y tú desciendes a luchar con alguien que no entiende tu manera de vivir, tú te degradaste, tú bajaste aquí y aquí te ganas. ¿Sabe por qué? Porque es un experto en el fracaso. Eso está fuerte, hermano. Entonces, si tú bajas, es como que te metes en casa del vecino. Si tú te metes en casa del vecino a tener problemas con el vecino, te van a disparar y no te van a pagar. No te metes en casa del vecino. Ahora, si tú desciendes de tu posición a luchar aquí, tú pierdes. ¿Por qué? Porque ya tú no estás en tu lugar. Tú saliste de tu posición y descendiste y ahora estás en desventaja con tu oponente. Mantente arriba. Si tu oponente quiere luchar contigo, que trate de llegar a donde tú has llegado, pero le va a costar, porque tú has llegado ahí obedeciendo, caminando con Cristo, sirviendo al Señor. Termino. Hay 4 bendiciones como consecuencia de confiar y depender en Dios. En esa historia, Hechos capítulo 28. La primera, las puertas se le abrieron de par en par por la necesidad del principal de la isla. Había un tipo que era el hombre del dinero en la isla. El tipo era el dueño, el tipo era el principal. El término principal es un término como decir alcalde hoy. Ese tipo era el tipo fuerte en la isla. Y ese señor tenía el papá enfermo con disentería, tenía una diarrea que estaba muriendo el viejo. Y fue Pablo para allá. Y después de haber orado, dice, le impuso las manos y el Señor se sanó. ¿Sabe por qué? Porque la gente importante necesita del don que tú tienes. Y Dios va a poner gente de influencia al lado tuyo para apoyar tu ministerio y respaldar lo que Dios te llamó a hacer. Este anciano se enfermó, Dios permitió que se enfermara para que Pablo orara por él. Yo creo que cuando este ancianito se sanó, no lo dice la Biblia, pero yo creo que el principal de la isla dijo, oye, esta isla es de ustedes, esto es de ustedes, hagan lo que ustedes quieran aquí. Y a veces tú y yo sacando cuenta, a golpe de, calculadora, a ver si nos dan las cuentas este mes, a ver si me alcanza, si no alcanza, si llega, si no llega. Las cosas de Dios van a llegar cuando Dios quiera. No te rompas, no te desveles más de noche sacando cuenta. Las cosas de Dios llegan. Lo único que tiene que hacer es vive para Dios. No te estoy diciendo que no trabaje. Sí, trabaja. A todo lo que tú puedas hacer. Pero deja que Dios provea para tu vida. Y Dios va a poner la persona que tú necesitas a tu lado para echar adelante. El día que menos tú te esperes, ese día va a aparecer la persona indicada para que tú salgas adelante. No te estoy hablando yo. Escúchalo en el espíritu y deja que sea Dios quien te hable. Son 4 beneficios, ese es el primero. El segundo, rápido. Se produjo un avivamiento en toda la isla. Dice que cuando la gente se enteraron que el viejito, el ancianito se sanó, dice, todos los enfermos de la isla vinieron acá. Y es lo que nosotros necesitamos, que se manifieste el poder de Dios, para que usted le diga a su vecino lo que Dios está haciendo en su iglesia. Para que usted le diga a su mamá lo que Dios está haciendo en la iglesia. Para que usted le diga a su compañero de oficina lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y ahí va a venir este, va a venir el otro, va a venir el otro, va a venir el otro y va a venir el otro. Hasta que Tampa conozca que Jesucristo es el Señor. Este es el tercero, dice, fueron honrados con muchos obsequios por los habitantes de la isla que fueron beneficiados con el evangelio. Dice el texto en el versículo 10, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. El Dios que llama provee. Usted no sirve a un Dios miserable. Nosotros tenemos un Dios vivo que tú lo puedes poner a prueba. Porque Él dice, pruébame, pruébame.
Ponlo a prueba. Y convéncete que estás sirviendo a un Dios vivo, no es un muñeco de trapo ni de yeso. Y por último, el reino de las tinieblas puso el taxi gratis para Roma. Acuérdate que Pablo para donde iba era para Roma. El diablo le puso el taxi gratis para Roma. Dice el texto. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor Pollux. Pastor, ¿y eso se come? ¿Que es un sándwich? No. Esos son 2 dioses. Esos son 2 dioses de la mitología griega. Mira, a veces Dios hace cosas que son risibles, hermanos. Eso es una ironía, no sé. Dios tiene sentido del humor. Imagínate tú en un barco y que en lugar de decir Cristo, que diga Baal por un lado y que diga Belcebú por el otro. Yo sé que la mayoría de los evangélicos de estos tiempos no se montan en ese barco, pero Pablo sí se montó. ¿Sabe por qué? Porque es una manera de humillar y de que nos demos cuenta que el enemigo es un servidor en las manos de Dios. El enemigo que trata de hacerte mal, Dios lo va a convertir en tu servidor. La gente que te odió, la gente que trató de hundirte, muchas veces son las que luego Dios va a usar para poderte sacar adelante. Oye, si el barco se llamara Cristo mi Rey, qué bendición. Ese es el de Dios. No, ahí dice Belcebú, yo ahí no me monto. Así pensamos los evangélicos del siglo XXI. ¿Y por qué Lucas, el escritor de este libro, aclaró que la enseña de este barco era precisamente Castor y Pollux? No lo escribió por gusto. Lo escribió para que tú entiendas que cuando tú obedeces a Dios y tú caminas con Dios, hermano, Dios va a poner todo a tu servicio para la gloria y la honra de su santo nombre.